¿Sabías que uno de los jueces más importantes de la Biblia no comenzó como héroe, sino escondido, con miedo y tratando de no ser visto? La historia de Gedeón no empieza en una batalla épica. Empieza en una tierra oprimida. Israel llevaba años bajo el dominio de los madianitas. Cada vez que el pueblo sembraba, el enemigo aparecía. Robaban las cosechas, se llevaban el ganado y dejaban la tierra vacía. No era un ataque ocasional, era un ciclo constante de destrucción. La Biblia dice que Israel quedó empobrecido, tan empobrecido que muchos ya no vivían en casas, sino que se escondían en cuevas, cavernas y refugios en los montes. El pueblo había desobedecido a Dios y ahora vivía con miedo. Cuando el sufrimiento se volvió insoportable, Israel clamó. Dios escuchó ese clamor, pero antes de enviar un libertador, envió un mensaje a Les. Recordó que Él los había sacado de Egipto, que los había librado antes, y que ellos habían decidido apartarse. Después de eso, la historia se enfoca en un solo hombre, en Gedeón. La primera vez que lo vemos, no está liderando, no está enseñando no está peleando, está escondido. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, un lugar que no se usaba para eso, solo para que los madianitas no lo descubrieran. Cada movimiento era cuidadoso. Cada sonido podía delatarlo. No quería llamar la atención. Solo quería sobrevivir. Y justo ahí, cuando Gedeón hacía todo lo posible por no ser visto, Dios decidió verlo. El ángel del Señor se le apareció y le dijo algo inesperado. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, a un hombre que estaba escondido. Gedeón respondió con honestidad, no con fe. Dijo en sí, Dios está con nosotros. ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros padres? Ahora Dios nos ha abandonado. Entonces Dios le dio una orden directa: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Pero Gedeón no se lo creyó. Respondió diciendo que su familia era la más pobre de su tribu y que él era el menor de la casa. No tenía posición, no tenía autoridad, no tenía poder. Dios no negó su debilidad, solo le dijo, yo estaré contigo. Aún así, Gedeón dudó. Pidió una señal, preparó una ofrenda, y cuando el ángel tocó la ofrenda con su vara, fuego salió de la roca y la consumió. En ese momento, Gedeón entendió que había hablado con Dios y tuvo miedo. Pero Dios le dijo, no temas, no morirás. En Gedeón edificó un altar y lo llamó Jehová es paz. Esa misma noche, Dios le dio su primera misión, en destruir el altar de Baal, que estaba en la casa de su padre, y levantar un altar al Dios verdadero. Gedeón obedeció, pero lo hizo de noche, porque todavía tenía miedo. Cuando el pueblo quiso matarlo, su padre respondió, sí, Baal es un dios, que se defienda solo. Desde entonces, Gedeón fue llamado Jerobbaal. Poco después, el enemigo volvió a reunirse. La guerra era inevitable. Gedeón volvió a dudar. Entonces, tomó un vellón de lana y pidió una señal a Dios en primero, que el vellón estuviera mojado y el suelo seco. Luego, lo contrario. Dios respondió ambas veces. Gedeón reunió un ejército, 32,000 hombres. Pero Dios dijo, son demasiados. En primero, envió a casa a los que tenían miedo. 22,000 se fueron. Luego, en el río, Dios escogió solo a 300 hombres. 300 frente a un ejército incontable. Esa noche, Dios le permitió a Gedeón escuchar un sueño en el campamento enemigo. El sueño anunciaba su derrota. Gedeón adoró a Dios y dio la orden más extraña: trompetas, cántaros y antorchas. En medio de la noche, sonaron las trompetas, rompieron los cántaros y levantaron las antorchas. El enemigo entró en pánico y se destruyó a sí mismo. Sin que Israel levantara una espada, Dios dio la victoria. Gedeón, que comenzó escondido, vio huir a sus enemigos. Esta no es una historia
de valentía perfecta. Es una historia de fe imperfecta. Dios no escogió al más fuerte, escogió al dispuesto, porque cuando Dios va delante, la victoria nunca depende del número, sino de quién pelea la batalla. Si esta historia te habló, si te recuerdas a Gedeón en algún momento de tu vida, no pases de largo. Suscríbete para seguir escuchando historias de la Biblia, contadas de forma clara y profunda. Comparte este video con alguien que hoy se siente pequeño, cansado o con miedo. Y escribe en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Gedeón te impactó más? Porque Dios sigue llamando, incluso a quienes creen que no son suficientes.